Gloria a Dios por la palabra que nos trajo nuestro pastor. Hay que predicar la palabra sabiendo que son tiempos finales, tiempos difíciles. Y como ya nos mencionó también nuestro pastor, este es nuestro aniversario y el tema es Cristo viene pronto. Entonces tenemos que estar alertas. ¿Cuántos anhelamos la venida de nuestro Señor Jesús? ¿Verdad? La palabra dice que el Espíritu y la iglesia dicen ven. Así que si tú eres iglesia, eso quiere decir que tú estás anhelando la venida del Señor y diciendo ven Señor Jesús. ¿Verdad? Todos tenemos cosas que arreglar, cosas que enmendar, pero si tenemos un nuevo día, la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Pues tengo el privilegio de compartirles, hermanos, de la palabra del Señor, un tema que habla precisamente acerca de la preparación para nuestro Señor Jesús. Esa preparación que consiste básicamente haciendo un símil entre lo que es un compromiso cuando todos nos casamos, ¿verdad? O nos comprometimos en matrimonio, hicimos un compromiso con esa persona amada de hacer todo lo posible para formar esa nueva vida, para unirnos, para comprometernos, para consagrarnos exclusivamente para esa persona. Y por eso el Señor compara tanto en la palabra la figura del matrimonio y nos dice que Él es el esposo y que Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Entonces, pues para eso hay que prepararnos, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gusta salir a la calle arrugados? ¿A cuántos nos gusta salir a la calle sin prepararnos, sucios, sin bañarnos? Bueno, hay alguno que otro por ahí que tal vez sí le guste, pero la generalidad es que a todos nos gusta estar preparados, estar bien arreglados y cuanto más para nuestro Señor Jesús. Así que vamos a la palabra de Dios ahí a Mateo 24:44. Dice la escritura, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Padre, te damos gracias en esta noche por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia, bendito Dios, rogándote en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Usa mi vida, Señor, dispongo todo mi ser en tus manos. Padre, quita toda palabra de humana sabiduría y que prevalezca solamente aquella palabra que tú has dispuesto y preparado para tu pueblo, para cada uno de mis hermanos y sus familias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre, que esta palabra sea de edificación, de exhortación y consolación, tal como es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra es vida, es espíritu, Señor, vivifícanos por medio de ella. Usa mi vida, Señor, usa mis labios, Padre, y en tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, estamos viviendo en tiempos de cambios. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta que como sociedad, como nación y a nivel mundial estamos viviendo tiempos de cambios fuertes? Es algo histórico todo lo que estamos viviendo, hermanos. Y siempre lo escuchamos una y otra vez en las noticias, siempre repiten lo mismo, que ninguna otra enfermedad había sacudido al mundo como lo está haciendo esta enfermedad, que nunca se había tenido que detener la economía por una enfermedad, que nunca habían estado tan llenos los hospitales por una misma enfermedad, y todo eso que vemos, ¿verdad? Hay muchas personas y cercanas a nosotros que han sido afectadas por esta enfermedad. Algunos, gracias a Dios, han salido adelante, otros lamentablemente no. Algunos ya están en la presencia del Señor y otros no sabemos. Pero pues precisamente por eso es como lo que nos compartía nuestro pastor. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que predicar porque tal vez tú y yo seamos aquellas personas que Dios use para darle a otra persona su boleto de salvación. La salvación la pagó nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros somos aquellos portadores, aquellos embajadores que rogamos en nombre de Cristo que la gente regrese y se arrepienta y vuelva su rostro al Señor. Pero el tema que yo les quiero compartir
se titula Enteramente Preparados. Entonces, les decía, estamos viendo cambios muy fuertes a nivel social, a nivel económico, a nivel sanitario y de todas tantas índoles que de repente nos pueden estar abrumando un poco, pero como hijos de Dios tenemos que estar preparados, tenemos que saber que todo esto no es casualidad, que todo esto tiene un porqué y un para qué. Y como esto afecta a todo el mundo, hermanos, sin hacer distinción, eso también nos lleva a pensar que así como la salvación de nuestro Dios es sin acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas, también tenemos que reflexionar que la revelación de su reino y la revelación de su juicio también será sin excepción. O sea, nadie escapará al justo juicio de Dios, como lo menciona la palabra, me parece que en Romanos. ¿Quién escapará? Escribe el rey David. Oh Señor, si tú mirares a los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? ¿Quién, hermanos? ¿Quién de nosotros podría mantenerse en pie si Dios determina emitir un juicio? ¿Quién de nosotros podría mantenerse en pie? Porque todos hemos pecado, ¿verdad? Dice la Escritura, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, entendiendo que la salvación ha sido manifestada para todo el mundo o ha sido dispuesta para todo el mundo, de igual forma tenemos que saber y entender, ¿verdad?, que la revelación del reino de Dios y la revelación de su juicio también va a ser para todo el mundo. Incluso hay una parte de la Escritura, me parece que en una de las cartas del apóstol Pablo, que dice que el juicio, no sé si es el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, el juicio comienza por la casa. El juicio comienza por la casa de Dios. Y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Miren, gloria a Dios por la vida de nuestra amada anciana que nos ayuda aquí con las citas. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, porque tenemos que reconocer que el reino de los cielos no es algo fácil. Tenemos que reconocer que el reino de los cielos requiere una decisión, requiere una determinación, requiere que menguemos para que Cristo sea el que crezca en nosotros. Tenemos que reconocer, como está escrito, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, solamente aquellos que están dispuestos. Jesucristo le dijo a sus seguidores, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día. Como hijos de Dios, hermanos, no tenemos otra opción. Como hombres de Dios no tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa, no tenemos, ¿verdad?, otra variante, no tenemos excusas. Jesús dijo, si tú quieres seguirme, toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme. Es una decisión, es una elección que tenemos que hacer todos los días. Ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y eso nos hace nuevas criaturas. Pero siempre se pone este ejemplo. Es como que te regalen un coche. La salvación nos fue dada por gracia. Ya te regalaron un coche que no te costó nada. Ya te dieron la factura, tu nombre. Ya te dieron los papeles. Pero ahora, tanque lleno, llantas nuevas, todo nuevo. Pero ¿en cuánto tiempo te va a durar un tanque de gasolina? ¿Una semana, cuando mucho? Y entonces después tú tienes que ir a cargar gasolina. Y al cabo de 3, 4 años las llantas se te van a acabar, tú tienes que cambiar esas llantas. Y al cabo de también un par de años, 3 años, la batería se va a acabar, tú tienes que cambiar la batería. Y cada 6 meses tienes que darle un servicio de mantenimiento. Por eso la Biblia dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que cuidarla, tenemos que estar preparados, tenemos que saber que así como la revelación del juicio de Dios y de su reino comienza por la casa, también por la casa esa preparación. Y gloria a Dios por la palabra que nos compartió nuestro pastor, porque parte de esa preparación
para el tiempo del fin es que nosotros seamos quienes prediquemos y llevemos esas buenas nuevas, quienes prediquemos esa palabra, porque la venida del Señor está cerca. Y una de esas señales antes del fin es que el Evangelio será predicado en todas las naciones para testimonio. ¿Verdad? También otra de los cumplimientos es que hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces el Señor Jesús vendrá nuevamente. Vamos ahí a Mateo solamente para mencionar algunas de las cosas que nuestro Señor Jesús profetizó, que iban a ser las señales del fin. Mateo 24, versículos 6 al 9. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Verdad? Hablamos en oportunidades anteriores que la paz de Dios es la que debe gobernarnos y que la paz de Dios es la que nos protege. Por eso el Señor nos dice, todo esto va a pasar, pero yo les dejé mi paz, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Porque es necesario que todo esto acontezca, o sea, todo esto tiene que pasar. Por eso, hermanos, también tenemos que entender y ser conscientes de las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dicen en los concursos de belleza cuando le preguntan a las aspirantes a Miss Universo o a Miss Mundo, Miss México? ¿Qué es lo que tú quieres pedir? Yo quiero pedir paz para el mundo. Es como lo que dijo Judas cuando la mujer derramó el frasco de perfume a los pies de Jesús y Judas dijo, ¡qué desperdicio! ¿Verdad? Y vemos que el corazón de Judas, para Judas darle una ofrenda grande a Jesús era un desperdicio. Dijo, esto se debió de haber vendido y dar a los pobres, pero Jesús le aclaró, le dijo, mira, Judas, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, pero a mí no. Algo similar es lo que aquí dice Jesús, es necesario que todo esto acontezca. Por eso, como iglesias, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos orar en contra de la voluntad de Dios, porque sabemos que si oramos y pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero si oramos en contra de su voluntad, hermanos, aunque ayunemos, aunque estemos de rodillas todo el día, eso no va a pasar. No podemos orar y decir, Señor, que ya no haya guerra, Señor, que ya no haya terremotos. No, podemos orar que el Señor tenga misericordia de aquellos que están en medio de las guerras. Y podemos orar por aquellos que están en medio de los desastres naturales, sí podemos hacerlo, pero pedir para que no ocurran no es sabio. El verso 7 dice de Mateo 24, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y todo esto ya no voy a entrar en detalle porque nuestro pastor ya nos lo mencionó hace ratito. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Ese va a ser el principio de dolores. Y no el cura Dolores Hidalgo, sino principio de dolores, de dolor, no sé si por eso existe ese nombre, Dolores. Pero miren, es que, híjole, es tremendo lo que el Señor nos advierte. Verso 9, de favor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hasta el principio de dolores todavía decimos, no, pues sí se está poniendo la cosa fea, pero yo he decidido seguir a Cristo. Yo no vuelvo atrás. Yo tomo mi cruz, yo me niego a mí mismo. Pero aquí, o sea, ya que empezó el principio de dolores, entonces viene la tribulación. Porque dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Nos ha llegado eso a nosotros, hermanos? Si ahorita con el hecho de que nos estén haciendo largo el regreso a las iglesias, nos estén haciendo largo, y de alguna forma todos están caminando a esto que dice el versículo 9. Pero no hemos llegado, apenas estamos empezando. Mucha gente dice, no, yo pensé que el apocalipsis iba a ser horrible, iba a ser desastroso, y ahorita el apocalipsis veo que es estar en mi casa todo el día en pijama y levantarme tarde y
todo hacerlo desde la computadora. No, hermanos, la Biblia dice que en el Apocalipsis la gente va a desear morirse. Y ahorita lo que la gente menos quiere es morirse. Todo el mundo salimos a la calle con cubrebocas, guantes, lentes, gafas, caretas, gorras, chaleco antibalas, todo lo posible para poder librarla, porque queremos seguir con vida. Pero es tremendo lo que el Señor Jesús nos advierte. Y fíjense hace cuánto tiempo, hace más de 2000 años que nuestro Señor Jesús nos advirtió de esto. Ahora tal vez tú digas, bueno, yo hace 2000 años no vivía, yo apenas, es más, yo tengo 34 años y apenas puedes decir, hace 4 años que conocí a Cristo. Pero no importa cuánto tiempo lleves de conocer a Cristo, lo que importa es lo que haces, porque la nueva vida en Cristo, tu nueva vida empezó el día que le recibiste como tu Señor y Salvador. Todas las cosas viejas pasaron, esas ya no cuentan, todas están siendo hechas nuevas. Aquí la cuestión de lo que les quiero hablar hoy, de la preparación para la venida de nuestro Señor, es qué estamos haciendo desde ese día. Hay un canto muy romántico, muy bonito, muy armonioso, que dice, quiero volver a empezar. Y en cierta ocasión un siervo de Dios, cuando lo oyó, dijo, bueno, y si quieres volver a empezar, ¿qué has hecho todos estos 20 años en tu relación con Dios? Si quieres volver a empezar, entonces, ¿en qué momento empezaste? ¿En qué momento? Y estoy seguro que los hermanos que escribieron la canción la hicieron con un buen corazón. Pero tenemos que despertar, tenemos que despojarnos del sueño, tenemos que saber que estamos en vísperas de cosas más tremendas, hermanos. Y todo eso no nos debe de llenar de angustia, porque Jesús dijo, no se turben, no se turben, no tengan miedo porque yo he vencido al mundo, pero sí hay algo que tenemos que hacer. Acordémonos que la espera en el Señor, ¿verdad? Dice la Biblia, el que espera en el Señor nuevas fuerzas tendrá. La espera en Dios no es una espera de que yo me voy a sentar en el sillón, me voy a poner mi hamaca y voy a sentarme a esperar la venida de Jesús. No, no, no. La espera en Dios, la espera de la venida del Señor es una espera activa, y tal vez no nos toque la venida del Señor. Esperemos en Dios que sí, pero si no nos toca, desde que recibimos a Cristo hasta que el Señor nos llame a su presencia, tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, hasta poder llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Él sabía lo que le estaba reservado, por lo demás me está reservada la corona de la vida, la cual dará el Señor a todos los que aman su venida, parece que dice, no recuerdo bien. ¿Cuántos amamos la venida del Señor Jesús? Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjense, el caminar, la preparación de este hombre de Dios. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, ¿cuántos de nosotros amamos la venida de nuestro Señor? Y eso lo escribió también el apóstol Pablo hace más o menos por ahí de 2000 años aproximadamente. Entonces, él no gustó la venida del Señor, pero él amaba la venida del Señor. Él se preparó. Hay un dicho que dice, vive tu vida como si tu vida en Cristo, tu relación con el Señor, como si Cristo fuera a venir en el siguiente instante, porque el día y la hora no lo sabemos. Jesús dijo que Él vendría como ladrón en la noche para algunos. Tenemos que estar preparados, tenemos que saber que existe una gran diferencia, hermanos, entre el reino de Dios y el reino o el sistema del mundo. Porque, híjole, es bien distinto, es bien amplia la diferencia entre lo que se vive en el mundo, como también ya nos lo compartía el pastor, ¿no? Que incluso ya se está infiltrando dentro de las iglesias
ese pensamiento, esa ideología, esa teoría, no sé cómo se diga, de las perspectivas, de lo relativo, todo es cuestión de perspectiva, todo depende de cómo cada quien lo vea, pero hermanos, hay un solo camino, hay una sola verdad y vida que es Jesús. Entonces, como hombres de Dios no podemos darnos el permiso, porque no es un lujo, es un permiso de desviar nuestra mirada de la palabra de Dios. Y tenemos que decidir muy bien e identificar que Dios nos llama a que estemos preparados para su venida. Y vamos a ver un poquito más adelante, primeramente Dios, cómo nos podemos preparar para el Señor. Pero tenemos que entender algo que es bien importante y es fundamental. Lo insensato de Dios y lo débil de Dios es por mucho superior a los hombres. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, versos 25. Yo no creo que Dios tenga nada insensato, pero en una forma poética el apóstol Pablo dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, ni Einstein, ni Stephen Hawking, ni el doctor Dougie Hauser, nadie le llega a la sabiduría de nuestro Dios, nadie. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren, nosotros tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer frutas y verduras, tenemos que dormir bien, tenemos que hacer un montón de cosas para estar fuertes. Y dice la Biblia en Apocalipsis que cuando Jesucristo vuelva, con solo la palabra va a derrotar a un ejército de millones de hombres. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Verso 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué es la vocación? ¿Qué es una vocación? A ver, ahí en tu casa, coméntalo, o si quieres escribirlo aquí en el chat del YouTube. ¿Qué es una vocación? Cuando se pide, por ejemplo, un requisito para un puesto de, no sé, trabajo social o un puesto de atención al cliente, ponen vocación de servicio. Cuando tenemos en la escuela donde estudiamos o donde estudian nuestros hijos un profesor, una maestra que realmente tienen la gracia para enseñar, realmente tienen la paciencia, tienen la sabiduría para hacerlo, decimos, esa persona realmente tiene una vocación de la docencia. Entonces la vocación es esa inclinación que tienen las personas para hacer algo y para hacerlo bien, para tomar una decisión que va inclinada por aquello en lo cual, miren aquí creo que es el pastor, no sé si es el pastor que nos comparte aquí, nos ayuda, dice inclinación para dedicarse a una determinada forma de vida. Pero esa inclinación está basada en una decisión por algo que es un gusto, que es un talento, que es algo en lo cual ciertas personas tal vez puedan destacar. Pero en este caso nuestra vocación es por Cristo. Nuestra inclinación es para, miren si lo ponemos de esta manera, pues mirad, hermanos, su inclinación para dedicarse a una determinada forma de vida. O sea, yo tengo que ver si realmente estoy teniendo una vocación por Cristo, si realmente estoy inclinando mi vida y mi corazón para dedicarme a determinada forma de vida, si realmente estoy dedicando mi tiempo, mi esfuerzo, mi mente, mi corazón, porque por algo el Señor nos dio el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, con todo tu amor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Miremos bien,
nuestra vocación. Pero nos dice por qué. Nos dice el apóstol Pablo por qué tenemos que mirar nuestra vocación. Y aquí es donde nos desinflamos tal vez un poquito el ego, y gloria a Dios por ello. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjense cómo dice que no son, porque él sí era. Él sí era sabio, él sí era poderoso y él sí era noble. Pero esa es la excepción. La regla es que nosotros, la verdad, pocos son los que son sabios o eran sabios antes de venir a Cristo en la carne, o eran poderosos o eran nobles. La generalidad es que no somos sabios, no somos poderosos, no somos nobles, y el verso 27 me parece que dice que, miren, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Así que dale gloria a Dios, dile gracias Señor porque me escogiste. Para avergonzar a los sabios. O sea, tiene una razón, esa vocación, esa inclinación a una determinada forma de vida, tiene una razón, hermanos. Como decía el pastor, no solamente es que les digamos, hermanos, prediquen, hermanos, oren, hermanos, ayunen. Esa es la función que Dios le dio a un regalo que se llama los ministerios, para prepararnos, para perfeccionarnos. Y por eso lo tenemos que hacer, porque es parte de nuestro llamado. Como también nos comenta aquí la anciana, esa vocación es el llamamiento que nuestro Señor nos hizo, y por eso los ministros del Señor hablan lo que la palabra de Dios dice, y no importa que nos lo tengan que repetir una vez y otra vez y otra vez, aquí da una razón el Señor, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por eso Pablo se puso el nombre Pablo. ¿Saben qué quiere decir el nombre del apóstol Pablo? Él antes era Saulo de Tarso, y se cambió el nombre a Pablo porque Pablo quiere decir pequeño e insignificante. Y verso 28 dice, y lo vil del mundo. O sea, ya nos sentíamos apabullados porque éramos necios, porque éramos débiles, pero ahora cierra con broche de oro. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, entonces, el Señor nos dice en su palabra que Él eligió de lo vil y de lo menospreciado, pero Él no quiere que nos quedemos así. Por eso la Biblia nos da testimonio de que el apóstol Pedro, que era un pescador, luego Jesús lo llama y lo convierte en pescador de hombres, y luego lo convierte en apóstol de Jesucristo. Y ese hombre iletrado que en algún momento de su vida lo negó, que se hundió y que es a veces severamente criticado por sus arrebatos emocionales, ese hombre creció, ese hombre realmente fue esa nueva criatura, fue como la luz de la aurora que fue en aumento. Y muchos dicen que la segunda carta, nos ha enseñado el apóstol, ¿verdad?, en las clases de instituto, que se dice, o los estudiosos dicen que la segunda carta que la segunda carta del apóstol Pedro no la escribió él por el nivel de griego que maneja, etcétera, etcétera. Pero se maravillaban también cuando los oían hablar, decían, ¿no son estos del vulgo? Pero ellos, hermanos, fueron de lo vil y de lo menospreciado, de lo necio del mundo, para avergonzar a los religiosos de aquella época. Dios te puede usar, Dios te quiere usar, Dios te va a usar en el nombre de Jesús para que tú lleves la palabra. Tal vez tú que te sientes incapaz, tal vez tú que te sientes poca cosa, tal vez tú que te sientes que no terminaste ni el kinder, tal vez tú que sientes que no tienes gracia ni facilidad de palabra, hermanos. Si Dios, yo siempre he dicho, si Dios llevó la palabra por medio de un burro, y no estoy hablando de mí precisamente, sino que Dios es capaz de llevar la palabra por medio de quien Él quiera, y si Él te eligió, Él te va a preparar,
Hay un dicho por ahí que leí en alguna escuela de música cristiana que decía, Dios no llama a gente preparada, Dios prepara a los que Él elige. Entonces, por eso el tema de hoy es estemos completamente preparados. Porque hoy en día, hermanos, existe una corriente donde todo el mundo quiere enseñar de todo. Todo el mundo quiere volverse experto en una cierta materia y entonces quiere dotarnos de herramientas para prepararnos, para salir adelante, pero me llama la atención porque si ustedes tienen, yo sé que ustedes no tienen Facebook, yo sé que ustedes no tienen Instagram, pero se los cuento para que ustedes se enteren. En esas redes sociales tú entras y encuentras de cada 3 o 4 posts de tus amigos encuentras un anuncio. Otros 3 y un anuncio. O sea, es una cantidad de anuncios. O sea, si decíamos que en la tele cada determinados minutos nos metían anuncios, el Facebook está peor porque te meten anuncios todo el tiempo. Y aunque no queramos los vemos, aunque los pasemos de largo los vemos. Pero me llama la atención que muchos de estos anuncios a raíz de lo de la pandemia están enfocados a las capacitaciones. ¿Quieres aprender guitarra? Yo te enseño. ¿Quieres hacer negocios? Yo te enseño. ¿Quieres hacer locución? Yo te enseño. ¿Quieres saber cómo hacer tu propio negocio digital? Yo te enseño. Y todo el mundo nos quiere enseñar cómo hacer de todo. Y me llama la atención que todos estos maestros del ciberespacio nos enseñan o nos quieren preparar y quieren preparar nuestro corazón y nuestra vida para obtener dinero. Ese es el mayor gancho o uno de los mayores ganchos que he visto. Aumenta tus ganancias, que la pandemia no te tome por sorpresa, sal adelante a pesar de todo y ponen el gancho del dinero. También a través de la realización, aprende esto que nunca has podido aprender, desarrolla tus talentos, a través de la realización personal, a través del aumento de conocimiento o del desarrollo de habilidades. Pero no he encontrado ninguna publicidad, ninguna, yo al menos, que diga, aprende a amar, aprende a perdonar conforme a la palabra, hablo de publicidad pagada, ¿no? Porque nosotros como iglesia, gloria al Señor, eso es lo que hacemos cada reunión. Pero el mundo está invirtiendo para cada día integrar, involucrar más y más a la gente en el mundo, en el sistema del mundo. Pero el sistema de este mundo, que es dirigido sutilmente por el diablo, porque él es el príncipe de este mundo, deja fuera lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Dios, lo espiritual, lo eterno, lo dejan fuera del mapa. O sea, tú vive tu vida, tú trabaja, tú desarrollate y nunca nadie en esos anuncios que les menciono le dice a las personas, ya sabes qué va a pasar cuando te mueras, ya sabes a dónde te vas a ir cuando te mueras, sabes que existe el cielo y sabes que Dios quiere que estés con Él la vida eterna. Nada de eso se menciona. Y dejan de fuera el área espiritual, lo más importante, y por si fuera poco, los que quieren preparar a las personas en el tema espiritual lo hacen, hablo en el sentido del mundo, los que quieren preparar a la gente en el área espiritual lo hacen a través del error, de la mentira, de las tinieblas y de cosas que están contrarias a la palabra del Señor. Por eso, como hijos de Dios, como hombres de Dios, tenemos, no está a discusión, no es una alternativa, es una obligación, es una responsabilidad, es una vocación, es una determinación. Tenemos que estudiar y meditar lo que la palabra de Dios nos dice. Y debemos de estudiar y conocer la palabra no solamente para saber más, no solamente para aumentar nuestro intelecto, no debemos de estudiar la palabra para poder debatir con los otros hijos de Dios. Tenemos que estudiar la palabra y meditar en ella día y noche para saber cómo vivir, cómo prepararnos para agradar a Dios, cómo ser esa novia sin mancha y sin arruga, cómo ser mejores esposos, cómo ser mejores padres, cómo ser mejores trabajadores, cómo ser mejores hijos de Dios, cómo agradarle. Porque, hermanos, definitivamente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde?
Y ahí hay muchos ejemplos en la Biblia que lo mencionan. La Biblia, hermanos, es inspirada por Dios. Y una y otra vez el Señor en palabra de profecía nos dice, les he dejado mi palabra, mediten en mi palabra. ¿Por qué no escudriñan mi palabra? Y nos exhorta y nos exhorta y nos exhorta. Un día de estos que tengamos chance, primero Dios, vamos a hacer una estadística de cuántas veces en las profecías el Señor nos dice y nos recuerda que no nos apartemos de su palabra. Y si nos lo dice, hermanos, ¿por qué creen que es? Porque es para nuestro bien, pero porque Él sabe que tal vez no lo hacemos. A veces está más padre el documental, está más chévere la serie, está mejor la película, están más interesantes los memes de las redes sociales. Y el reproche de Jesús resuena siempre en mi cabeza. Ni una hora habéis podido velar conmigo, les dijo a sus discípulos. Y no eran cualquier discípulo, no eran unos nuevos creyentes, no eran unas ovejitas nuevas, eran sus discípulos, aquellos que Él eligió para después enviarlos y convertirse en apóstoles. Hay una estadística muy triste, y si alguien está fuera de esta estadística, yo los bendigo y doy gloria a ellos por sus vidas. Dicen que el promedio de oración de un pastor es de media hora. El promedio de oración al día de un pastor es de 1 hora. Y hermanos, ¿y dónde quedamos los demás? Y esto no se trata de seguir un dogma, una regla o decir tengo que orar tanto tiempo, no, porque el que es guiado por el Espíritu ora mientras cocina, mientras se baña, mientras hace el quehacer, qué sé yo, ora sin cesar. Pero bueno, el punto que les quiero decir es que tenemos que volver nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente a la palabra de Dios. Hay quien dice, no, yo ya leí la palabra un montón de veces. Bueno, ahora estúdiala. No, yo estudié la palabra. Bueno, ahora vívela. Porque si no la vivimos, hermanos, entonces solamente nos condenamos más, porque dice la Biblia en Santiago, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y alguien por ahí dijo un dicho que si alguien no vive lo que cree, se convierte en una persona deshonesta. A veces decimos, yo creo en Dios porque su palabra lo dice, pero tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos por agradar al Señor. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra y tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para el Señor, hermanos, y como varones todavía más, porque es muy triste y muy lamentable que las iglesias cada día están más llenas de solo mujeres. No es triste que haya mujeres en las iglesias, eso es muy bueno, es gozoso, es gloria al Señor por ello, pero es triste que cada día los varones retroceden más en el compromiso para con Dios. Es triste que el rol del hombre, o que el hombre piense que su rol solamente es proveer para la casa, lo material, lo físico, pero dice la palabra que el hombre es el primero que debe de ser instruido y tiene que enseñar a su esposa. El hombre tiene que instruir a sus hijos en la palabra del Señor. Pero ¿cómo voy yo a poder gobernar bien mi casa si no sé lo que la Biblia me dice que tengo que hacer? ¿Cómo yo voy a poder ser un buen ejemplo para mis hijos si yo no estoy preparado en la palabra del Señor? Si yo no sé lo que Dios me dice, si yo no dejo que la palabra de Dios haga su obra en mí, porque la palabra de Dios, hermanos, déjenme decirles, no es un libro para leer antes de dormir o cuando tienes insomnio. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Cada que tú y yo leemos la palabra de Dios, produce algo en nosotros, nunca vuelve vacía, siempre da un fruto. Por eso la insistencia de Dios, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche. Bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová día y noche. Bienaventurados los que leen y los que guardan. Y eso nos lo dice en Josué, nos lo dice en Salmos, nos lo dice en Apocalipsis. O sea, esto no es para la ley nada más, es para toda la Biblia, toda la Escritura.
todo el tiempo, toda nuestra vida como hijos de Dios. Vamos ahí a Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, porque hermanos, Cristo está a la puerta, Cristo viene pronto. Y otra, hermanos, las preguntas que el Señor Jesús hace, no sé si sean preguntas retóricas o solamente nos las dejó escritas para simbrar nuestra alma. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ni una hora habéis podido velar conmigo. Y todas otras preguntas que ahorita no me acuerdo de todas, pero son preguntas tremendas, impactantes, que nos dejan con el corazón temblando y diciendo, Señor, ayúdame porque yo quiero estar preparado para ti. Entonces, Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura, a ver, di conmigo, toda la Escritura, no solo los evangelios, no solo los libros que me gustan leer y que me animan, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez más, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, amén, gloria a Dios. Aquí nos los deja muy claro. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Porque por ahí hay muchos que dicen, no, pero ¿cómo yo voy a confiar en un libro que escribieron seres humanos? Sí lo escribieron seres humanos, pero fueron inspirados por Dios. Y a veces la gente no quiere confiar en lo que dice la Biblia, pero ahí se andan comprando cursos, ahí se andan comprando libros, inscribiéndose a talleres que hicieron hombres, pero que no fueron inspirados por Dios. Pero la Biblia sí fue inspirada por Dios, es inspirada por Dios, es una palabra viva. No, hermanos, la Biblia de Dios, la palabra de Dios no nos habla acerca de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es la palabra escrita. Y aunque tú la tengas escrita en un pedazo de papel, aunque tú la tengas escrita en un separador, aunque es poderosa porque es palabra de Dios. Y aunque Dios usó a los hombres para ahí, ¿verdad?, plasmarla, pero Él fue el que la inspiró y tiene esa utilidad de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Y gloria a Dios porque el pastor Jaro también mencionó esto el miércoles en su predicación. Entonces, la Escritura fue inspirada por Dios y nos fue dada como un plan de Dios, hermanos, para que nosotros podamos ser perfeccionados, para complementarnos, completarnos en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. Porque miren, vamos a leer el verso 17. Con la finalidad de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios sabemos en esta noche? Amén, hombres, mujeres de Dios, porque bueno, aunque es reunión de varones, todos somos hijos de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y aquí la palabra perfecto viene de un vocablo griego que se traduce como completo, como ajustado. No quiere decir que la palabra perfecto no quiere decir que no nos vamos a equivocar, sino que vamos a tener la instrucción completa, vamos a tener los ajustes necesarios en nuestra vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, de aquí surge el tema, enteramente preparado para toda buena obra. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros como hombres de Dios estemos enteramente preparados para toda buena obra. Hay quienes argumentan, bueno, es que no todo es Biblia. La Biblia no me enseña recetas de cocina, la Biblia no me enseña una profesión, la Biblia no me enseña a cambiarle la llanta a mi coche. No, pero sí te voy a decir algo.
Bueno, y estas personas que tienen estos argumentos o estos pensamientos, como afirman que no todo es Biblia, entonces empiezan a divagar y su corazón empieza a buscar tesoros de sabiduría en otras fuentes, y entonces contaminan su propia fuente y se terminan desviando de la palabra del Señor. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos fue dada, miren, se los digo así, espero poder transmitirlo de manera clara y sencilla. La palabra de Dios nos fue dada no para aprender a cocinar, no para aprender a cambiar la llanta al coche, no para aprender una profesión. La Biblia nos fue dada para prepararnos para Dios. Si la sabiduría de Dios está contenida en la Biblia, lo más sabio que como hombres de Dios podemos hacer es meditar en ella día y noche y esforzarnos por guardarla, por vivirla, por obedecerla. Entonces yo hago una pregunta: ¿cuál será entonces el fruto de la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas? Todos esos que hacen sus anuncios de prueba este producto, 30 meses de prueba, esto y lo otro, yo les quiero decir algo: haz la prueba 30 meses de meditación, como lo dice, y verás que tu camino empieza a ser prosperado, y verás que tus huesos empiezan a ser sanados, y verás que empiezas a recibir nuevas fuerzas, ¿verdad? Porque la Biblia dice: será medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos, y verás cómo la palabra de Dios convierte el alma, y verás cómo la palabra de Dios penetra hasta partir la coyuntura y los tuétanos y los huesos, y discierne las intenciones y los pensamientos, y verás cómo esa palabra empieza a alumbrar tu mente y tu corazón y tu camino, tu presente y tu futuro, y verás cómo la palabra de Dios te empieza a transformar, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Yo te invito a que hagas la prueba un mes constante, un mes de disciplina, de leer la palabra de Dios día y noche, y verás que hasta tu carácter empieza a cambiar, verás que tu forma de pensar empieza a cambiar, verás que hasta tu rostro empieza a cambiar, porque el Señor hermosea el rostro, y no hay nadie que pueda tener más gozo que aquel que se deleita en el Señor. Entonces, hacer el bien, dice la palabra, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado en toda buena obra. Y en los minutos que me quedan, quiero mencionar algunos puntos de que estemos enteramente preparados para toda buena obra, porque les recuerdo que esperar la venida de Cristo no significa solamente sentarnos a esperarlo, sino tiene que haber una acción de parte de nosotros como hombres de Dios. Hacer el bien requiere un esfuerzo, un gran esfuerzo, porque la palabra que dice enteramente preparado para toda buena obra, la palabra obra viene del griego ergon, o ergón, no, creo que es ergon, que dice que involucra un esfuerzo, y la palabra que dice buena obra quiere decir que es bueno en todos los sentidos. Entonces, tú y yo como hombres de Dios tenemos que estar preparados para hacer el bien en todos los aspectos posibles, en todos los sentidos. Hacer el bien requiere un gran esfuerzo, porque nuestra inclinación, la naturaleza pecaminosa nos inclina a hacer el mal, a devolver el mal, a devolver la maldición. ¿Qué haces tú en la calle si alguien pasa y te insulta? ¿Qué haces tú en la calle si alguien, o en el coche si alguien se te atraviesa? ¿Qué haces tú si alguien te ofende? ¿Qué haces tú si alguien te paga mal? Y a veces, hermanos, sabemos que las obras de las tinieblas están detrás de todo esto y nos quieren picar y nos quieren provocar, pero una buena obra no paga mal por mal. Una buena obra no es vencida de lo malo, sino vence con el bien el mal, y eso es lo que Dios quiere, que como hombres de Dios estemos preparados para ir contracorriente. Vamos a leer algunas citas en Pedro, primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya, eso ya basta el tiempo pasado, porque a veces estamos añorando nuestra vida anterior. Recuerdo mucho platicando con un pastor amigo que me decía que a él le daba coraje
de repente platicar con cierto hermano en particular. No, no es de esta iglesia y ni siquiera de cercano. Porque dice que este hermano siempre decía, pastor, le decía, hermano, ¿cómo estás? Bien, pastor, pues aquí, gozoso, con el Señor, ahí vamos. Y así como que todo decaído y cabizmundo y meditabajo, ¿no? Pero luego le decía, a ver, hermano, ¿y a ti Dios de dónde te sacó? No, hermano, a mí Dios me sacó, yo estaba con las mujeres y en las drogas y con la pistola aquí. Y cuando platicaba de dónde Dios lo había sacado, dice el pastor, hasta los ojos le brillaban, parecía que lo volvía a vivir y lo contaba con tanto gozo que decía, me platicaba este pastor, a mí me daba coraje y le decía, tú parece que te deleitas más en tu pasado que en el futuro glorioso y el presente que Dios te ha dado y cómo tuvo misericordia de ti. Por eso aquí dice la Biblia, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, ahorita ya no es tiempo de andar agradando ni siquiera a nosotros mismos. Ahorita es tiempo de buscar agradar a Dios, de prepararnos para agradar a Dios. Vamos a leer 1 de Pedro 2, 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos aprender a hacer la voluntad de Dios? Siempre decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad de Dios para mí? Señor, muéstrame, muéstrame. Bueno, aquí el apóstol Pedro nos lo enseña. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, no haciendo mal, no pagando mal por mal, no pagando maldición por maldición, no teniendo enojo, ira, contención, violencia, ni hipocresía, ni celos, ni envidias, porque la palabra que se traduce bien, no recuerdo ahorita el vocablo griego, pero quiere decir que es bueno en todos los sentidos, para que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Si alguien habla mal de ti, tú prepara tu corazón para hacer el bien. Si alguien te ofende, tú prepara tu corazón para perdonar, para bendecir, porque eso es hacer el bien. Hermanos, si hacemos el bien solamente cuando todo es color de rosa, cuando todo es miel sobre hojuelas, entonces no hay un esfuerzo. Como nos dice la Biblia, que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hacer el bien, hacer una obra buena implica un esfuerzo de nuestra parte, una búsqueda, un clamor, Señor, ayúdame. Porque a veces tenemos que clamar al Señor y decir, Señor, ayúdame a hacerle el bien a esta persona, porque o te lo llevas o te lo mando. Y a veces lo único que queremos es darle una vuelta de pescuezo a alguien y decirle unas que otras buenas cosas a otra persona. Pero Dios dice, no, prepárate, prepárate, porque cuando tú, en vez de hacer el bien, haces el mal, el único que gana es el enemigo, gana ventaja, le damos lugar. Verso 16, de ahí de 1 de Pedro 2, dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, porque a veces decimos, no, Dios es bueno, Dios no es cuadrado, Dios no es religioso, Dios no es regañón. Bueno, aquí la palabra de Dios dice otra cosa. Dice que debemos estar como libres, pero no usar el pretexto de la libertad, ni como ocasión para el libertinaje, ni como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el tema de hoy es para hombres de Dios. Así que si tú y yo somos hombres de Dios, tenemos que hoy disponer nuestro corazón y nuestra vida para hacer el bien, porque haciendo el bien no solamente vamos a vencer el mal, sino que vamos a agradar a Dios, vamos a hacer su voluntad. Siguiente punto, vamos a leer 2 de Corintios 9, 8. Ya me quedan 5 minutos nada más. Vamos a meter tercera y cuarta. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. A veces leemos este versículo y pensamos únicamente en lo material. Y si bien es muy importante preparar nuestro corazón para ser generosos, primeramente darle a Dios lo que es suyo y no retraer nuestra mano de hacerlo, porque entonces seríamos como lo que dice Malaquías, que le estaríamos robando a Dios.
sino también disponer nuestro corazón y prepararlo para esta buena obra que es abundar en generosidad para con las demás personas. La gracia, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. La gracia, una de las definiciones de la gracia es influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Influencia divina en el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Entonces, hermanos, ser generosos y estar dispuestos a dar sin cansarnos, estar dispuestos a dar aún cuando nosotros pensemos que nos vamos a quedar sin nada. Hermanos, Dios no se queda con nada, y cuando tú te despojas, cuando tú eres generoso, cuando tú das de gracia lo que de gracia recibes, y repito, no está hablando solamente de lo material, porque dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, no está hablando exclusivamente de lo material. A veces lo que una persona necesita más que un regalo es ser escuchada, más que un objeto, más que una ropa o una comida, necesita amor, necesita, ¿verdad?, que se le perdone o que se le trate de una forma, no sé, que se le escuche, que se le atienda, como dice la palabra, llorar con los que lloran y gozar con los que gozan. Todo eso es generoso. Hay una anécdota de dos amigos que uno de los amigos estaba angustiado, estaba preocupado, estaba con muchas tribulaciones, y le habla a su amigo y le dice, oye, ¿tienes tiempo para hablar? Porque fíjate que me está pasando. O sea, le preguntó, pero ni esperó. Tengo problemas con mi esposa, fíjate que tengo problemas en mi trabajo, fíjate que me siento así, fíjate que me siento desanimado. Y se descargó y les dio las 5, las 6 de la mañana, y dice el amigo que le llamó, oye, ya ni te pregunté si tenías tiempo. Y el otro le dice, no, no te preocupes, para eso somos los amigos. Me da gusto. ¿Cómo te sientes? No, pues que ya mejor. Gracias. Bye, que estés bien. Y el otro amigo, el que estaba cargado, el que estaba preocupado, ni siquiera pudo decir que se sentía mal, ni siquiera pudo decir nada, solo escuchó. Y a veces hay gente que solo necesita que se le escuche, que se le atienda, que por eso la palabra nos invita. Una buena obra es ser generosos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Dedicarle tiempo al Señor en primer lugar, dedicarle tiempo a las personas. Eso es una buena obra. Obedecer también es una buena obra. ¿Cuántos habíamos pensado que obedecer es una buena obra? Porque dice la Biblia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y a veces decimos, no, es que sí, bueno, lo que digan las autoridades, lo que diga fulano de tal, pero yo pienso esto, yo opino aquello, yo pienso que esto es así, eso es asá. Vamos a leer Tito 3:1. Dice, recuérdales, o sea, yo les recuerdo, hermanos, de parte del Señor, y me recuerdo a mí también, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces la obediencia, hermanos, delante de Dios también es una buena obra que requiere un esfuerzo, requiere una determinación, requiere una vocación de nuestra parte. Y último punto que les quiero mencionar, apartarnos del mal y santificarnos para Dios es lo que nos va a hacer aptos para andar en buenas obras, porque a veces queremos andar en buenas obras y a veces hacemos una que otra obra, pero andar en buenas obras y estar dispuestos a toda buena obra tiene que ser una constante en nuestras vidas. No está sujeto a si estamos de buenas, a si nos está yendo bien o no. Tiene que ser algo constante en nosotros porque nos estamos preparando, porque Cristo viene pronto y no sabemos cuándo va a venir. Entonces no podemos darnos el permiso de un día no estar dispuestos para toda buena obra. Así que vamos a leer 2 de Timoteo 2, 19 al 21.
Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 22. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De la iniquidad. Y algo que no les mencioné, cuando dice apártese de iniquidad, la palabra apártese quiere decir raer completamente de nuestro corazón. Quitar, limpiar. Si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se aparta de iniquidad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque a veces, aún en el ámbito cristiano, hay quienes dicen, bueno, pero es que, o sea, la Biblia en ningún lado dice que no fume, la Biblia en ningún lado dice que no tome, la Biblia en ningún lado dice que no me drogue. Entonces, como no dice, ¿verdad? Porque lo que la Biblia no prohíbe, entonces lo permite. Y entonces salen tantos argumentos equivocados con tal de quererse dar un permiso para hacer algo que no está bien. Y quiero leerles otra cita que está en 1 Corintios 3:17. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. ¿Qué dice? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hermanos, para ser aptos, para ser instrumentos de Dios para toda buena obra, tenemos que apartarnos de iniquidad. Tenemos que limpiarnos de estas cosas. No porque nos lo diga el pastor, no porque nos lo digan en la iglesia, sino porque nos lo dice Dios en su palabra. Y entonces esa también es una obra, el santificarnos, una buena obra. ¿Cuánto más cuando vemos que el día del Señor se acerca? Y ya para terminar, hermanos, la palabra de Dios dice que los tiempos que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot, y ya lo leyó el pastor en Mateo 24. Entonces solo quiero leer 2 versículos para terminar, pero dice la Biblia que la venida del Señor, la segunda venida, será como en los días de Noé. Nadie lo esperaba, nadie se estaba preparando para recibirlo, nadie se estaba preparando, nadie le estaba creyendo a Noé, se burlaban de él. Y no fue poco el tiempo que Noé tardó en hacer el arca y que le estuvo predicando. Estuvo 100 años haciendo esa buena obra de predicar, de advertirles. Pero así van a ser los últimos tiempos. Nadie se está preparando para el Señor. Nadie lo está esperando. Al contrario, cada día la maldad se multiplica y el amor se enfría. Pero dice Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y hay una cita por ahí que creo que olvidé anotar, pero está en Hebreos 11, donde dice que Noé preparó un arca donde se salvaran él y su familia. Porque Noé era un hombre de Dios. Es Hebreos 11:7. Miren lo que dice y con esta cita concluimos, porque ya me pasé 5 minutos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, hermanos, ¿quién nos está advirtiendo de las cosas que van a acontecer? ¿Quién nos está advirtiendo? Dios, a través de su palabra, a través de las predicaciones que nos pone en nuestro corazón, darles una y otra vez nos está advirtiendo, nos está exhortando. Pero dice aquí que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, hermano, amado varón, amado hombre de familia, joven, quien me estés escuchando y también
hermanas, todos los que me estén escuchando, yo les quiero decir de parte del Señor, por la fe tenemos que prepararnos para salvarnos, pero también para salvar a nuestra casa, para que se salve nuestra casa. Hay muchas tristes historias de hombres de Dios, aún de ministros de Dios, que están frente de una iglesia y sus hijos están completamente perdidos. El primer ministerio que tenemos que atender y que cuidar, en primer lugar, es nuestra comunión con Dios y también nuestra familia, porque dice la Biblia en los requisitos, creo que es para los diáconos o los ancianos, que gobierne bien su casa, porque el que no sabe tener a sus hijos en sujeción, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, hermanos, hoy quiero terminar con este pensamiento. Cuidemos a ese rebaño que tenemos en casa, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos lo que ven. Hay que prepararnos nosotros, hay que orar, hay que ayunar, pero integremos a nuestros hijos a eso, integrémoslos a la oración, integrémoslos a la obediencia. No, que yo no me quiero conectar. No, sí, conéctate. A veces leemos en Lucas, fórzalos a entrar y pensamos que tenemos que forzar a los de afuera. A veces a los que tenemos que forzar es a los de nuestra propia casa. Porque no queremos que se pierdan, porque los amamos y también queremos que se preparen y estén listos para irse cuando el Señor venga por nosotros. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por permitirme hablar tu palabra, Señor, con temor y temblor de tu santo nombre, con toda reverencia. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes a estar preparados para tu venida, Señor, en toda buena obra, Padre. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí sabemos que tú vienes y podemos ver en el mundo que estas señales del principio de los dolores están empezando a cumplir y cada día son más y más. Ayúdanos, Señor, para correr a tus brazos, correr a tu trono de gracia y misericordia y prepararnos para ti y también a nuestra familia, Señor, para que se salve y no se pierda, y también a las personas que nos rodean y podamos compartir de tu palabra ese evangelio de salvación, de buenas nuevas. Ayúdanos, Señor. Creemos que tú vienes pronto y como dice en Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen ven, y nosotros te decimos hoy, ven, Señor Jesús, amamos tu venida y queremos prepararnos para ti. Queremos, Señor, guardar la fe, terminar la carrera. Padre, queremos hacer tu voluntad, Señor, porque parte del propósito de que andemos en buenas obras es poder concretar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tierra. Ayúdanos a cumplirlo. Ayúdanos, Señor, a cada uno. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Espero que hoy haya sido un servicio de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Y estemos, tal vez no sean palabras de mucho gozo, como tal vez en otros aniversarios, pero bueno, fue lo que el Señor Jesús puso en nuestro corazón, porque su venida está cerca cada día más. Y tenemos que prepararnos como iglesia y tenemos que hacerlo con un corazón lleno de gozo, claro que sí, y deleitarnos. Tenemos que despertarnos, levantarnos para Él, ataviarnos, prepararnos. Amén. Así que les recordamos, amadas hermanas, mañana es el turno suyo. Primero Dios, mañana nos van a compartir nuestra profeta, nuestra pastora y nuestra anciana. Mañana en punto de las 7 de la noche. Así que les esperamos, y hermanos también vamos a conectarnos porque pues también la palabra es palabra de Dios y nos va a edificar. Están cordialmente invitados, pueden invitar a otras personas, reenviarles el link. Vamos a estar procurando enviárselos temprano, así como el día de hoy, para que lo puedan compartir a buena hora. Gracias, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Sigamos gozándonos por nuestro aniversario, porque el Señor es bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Él es fiel, Él es misericordioso, nuestro Dios es todo para nosotros. Así que vamos a darle la gloria y la honra por este tiempo. Vamos a orar para despedirnos y primeramente Dios, nos estamos viendo el día de mañana a las 7. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por la vida de tu siervo, nuestro pastor, que nos compartió. Gracias también por esta palabra y gracias por todo
lo que tú nos permitiste hacer hoy, Señor. Que todo lo que hablamos en esta noche, Señor, quede sembrado en nuestros corazones y pueda dar ese fruto que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Llena nuestros corazones de tu paz, de tu gozo, de tu amor. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes en todas las cosas, que nos concedas un buen descanso y que también el día de mañana sea de gran bendición aún más, Señor, tu palabra para cada uno de nosotros, y el domingo también usa la vida de tu siervo que nos va a predicar con gran poder y denuedo, Señor, y que en medio de toda esta situación que estamos viviendo nos podamos gozar de un año más que nos permites como iglesia. Gracias por todo. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a todos por sus comentarios, por sus saludos. Reciban un saludo de vuelta, un fuerte abrazo. Primeramente, Dios, nos estamos viendo el día de mañana. Que Dios les bendiga.